Bien, como dice la reflexión de hoy, quiero hablar un poquito sobre lo que dijo el apóstol Pablo, específicamente a los Gálatas, cuando los Gálatas eh, le estaban haciendo caso a aquellos judíos que venían detrás de Pablo y los que llegaban y decían lo que Pablo les dijo está bien, pero ustedes tienen que judaizar para poder ser salvos, o sea, convertirse en judíos, en la religión judía, guardar la ley. Y Pablo cuando supo esto, justamente en Gálatas 5:4 le dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No voy a entrar en la peleita que hay sobre los que dicen que la salvación no se pierde y los que dicen que sí se pierden, porque no quiero perder el tiempo. Simplemente yo le hago caso a la Biblia y a Dios gracias puedo tener la Biblia en el español y también la tengo en el griego. Así que vamos a revisar entre el español y el griego qué significa caer. Ese es el asunto de esta reflexión. La palabra caída es un término que con frecuencia en la Biblia tiene el siguiente significado. Es muy profundo y además también es simbólico. En el texto bíblico, caída se refiere a la pérdida de la inocencia y a la separación del hombre de Dios. Esta palabra tiene una etimología y un origen que se remonta a los primeros relatos bíblicos. La palabra caída proviene del término latino cadere, que significa caer. En la Biblia este concepto se utiliza para describir la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Según la Biblia, Dios creó a Adán y a Eva y los colocó en el jardín del Edén, en un lugar perfecto, en un lugar sin pecado, y les dio libre albedrío y les prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa era la única prohibición que ellos tenían. La caída de Adán y Eva representa la separación del hombre de Dios y el comienzo de la condición humana caída. Porque la condición del ser humano es que estamos caídos, estamos alejados de la gloria de Dios. La Biblia enseña que todos los seres humanos han caído en el pecado y están por lo tanto separados de Dios. En Romanos lo dice muy bien, Romanos 3:23, por cuanto todos, en Romanos 3:10, donde dice, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Más específicamente, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, la raza humana está caída en el pecado. ¿Por qué? Porque se les ocurrió hacerle caso a Satanás. Y las consecuencias del pecado original van pasando de humano a humano. Y además lleva también intrínseca el hecho de los mismos pecados que nosotros vamos cometiendo conforme a lo que vamos viviendo. Así que tenemos también la consecuencia de nuestros propios pecados por estar caídos. La Biblia enseña que todos los seres humanos han caído. Eso ya lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces, la humanidad tiene una posibilidad. Y esa posibilidad es de ser reconciliados con Dios y ser liberados del pecado y, por supuesto, la muerte. El apóstol Pablo escribe en Romanos 5:19,
Porque así como por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, es decir, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. El hecho de que Jesús, cuando entregó su vida por nosotros, el Señor nos dio, nos justificó y nos hace ser llamados justos, aunque nosotros no seamos justos, pero por la justicia de Jesús somos justificados. Entonces, si vemos que la palabra caído se usa en la Biblia para describir a alguien o algo espiritualmente y moralmente deteriorado, o sea, echado a perder, caído. Se describe a Israel, por ejemplo, como caída. Esto lo vemos en el libro de Amós 5:2, donde dice: cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Israel está caída. En Isaías 14:12 también lo dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que delimitabas a las naciones. Aquí está hablando específicamente de Satanás y su caída. Cada uno de los seres humanos del mundo somos una raza caída y estamos lejos de Dios, y en esa condición nos encontramos hasta que nos encontramos con el Señor. Varios pasajes de la Biblia hablan de este tipo de caída. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 10, verso 12, donde dice: advierte a los seguidores de Cristo, el apóstol aquí diciendo: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, tenga cuidado de no caer, porque nosotros podemos caer. Ahora, no está hablando aquí de caer en un pecado que nosotros cometamos, porque nosotros cada día cometemos pecados, ¿cierto? A veces con un pensamiento, con una palabra. Aquí se está refiriendo a caer de forma definitiva, de la misma caída que tuvo Satanás. Satanás cayó y no volvió a pararse nunca más. Los ángeles caídos cayó y no volvió a pararse nunca más. ¿Me entiende? A una caída definitiva. A eso se está refiriendo. Mire que no caiga. En cierto modo, Israel tiene una caída casi definitiva porque es por un periodo de tiempo la caída de Israel. Va a llegar el momento, en el tiempo de la gran tribulación, donde Israel va a ser salvo. Va a dejar de estar caído. Va a ser restaurado. A diferencia de Satanás y sus ángeles, que nunca van a ser restaurados. Esos cayeron y ya están perdidos. El Señor no movió ni un dedo por salvarlo. A lo que vengo yo hablando aquí con respecto a lo de caer, a lo de caía, es que vemos aquí cómo el apóstol se preocupaba y advertía a los seguidores de Cristo que el que estuviese firme tenga cuidado que no caiga. ¿Para qué existe ese llamado? Si los seres humanos no pudiéramos caer, el apóstol no gastaría ni un segundo de su tiempo en advertir que podríamos caer. ¿No te parece? Caer en el pecado es totalmente lo opuesto a mantenerse en la justicia. Caer en el pecado es lo opuesto a mantenerse en la justicia. Por eso que yo hago la diferencia entre, incluso Jesús hace la diferencia cuando dice, hablando a los hijos de Dios, que era imposible que los tropiezos vengan. Él hablaba del pecado que nosotros cometemos, los hijos de Dios, los que hemos sido convertidos a Cristo, los redimidos. Él hablaba de tropiezo, porque el cristiano verdadero sí cae en pecado, pero ese pecado no es más que un tropiezo.
uno se vuelve a parar, le pide perdón a Dios, el Señor le perdona y sigue caminando. O sea, se mantiene en la justicia, en el camino de justicia. En cambio, caer definitivamente es distinto, es apartarse, es caer y no volver a pararse y alejarse de Dios voluntariamente. Acuérdese que tenemos libre albedrío. Entonces vemos la llamada que hace el apóstol. Fíjese usted una de las cartas en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 5, cuando dice: recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahí Jesús le está hablando a una congregación, a una iglesia que había abandonado su primer amor. Y nosotros sabemos que el amor a Jesucristo, ¿qué es lo que es el amor a Jesucristo? ¿Qué es lo que es? Hacer su voluntad, caminar conforme a lo que dice la Biblia, guardar sus mandamientos. Eso es amor a Jesús. Y esa iglesia había caído en la frialdad y ya no estaban en el primer amor, no estaban, se habían caído. ¿Y qué le dice el Señor? Que se arrepienta, que estaba caída esa congregación. Y si no se arrepentía, Él iba a sacar su candelero. El candelero es como la brocha o la insignia de una congregación que está viva delante de Dios. Y si el Señor le quitaba el candelero, ellos iban a seguir muertos. ¿Se da cuenta? Entonces, hay momentos en que la Biblia nos llama a cuidarnos de no caer. Si nos llama a cuidarnos de no caer es porque podemos caer. ¿No te parece? Ahora, en Revelaciones 2.5 dice claramente: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. O sea, dejarás de ser iglesia de Jesucristo. Yo estoy viendo ahí que pueden volverse apóstatas. Ahora, quiero que revisemos un poquito, para que no quede todo en mera palabrería de mi parte. Quiero que revisemos un poquito las distintas partes donde en el idioma griego se usa la palabra caído o caer o caísteis, para que vea usted cómo está escrito y que la traducción al español no se ha saltado ningún poquito con lo que dice realmente el texto en griego, ¿ya? Que esto es lo importante, porque nosotros estamos siguiendo a Jesucristo conforme a la Escritura, conforme a la Biblia, no conforme a lo que dice un hombre, ni conforme a lo que dice una congregación, ni conforme a lo que dice un ministerio. Muy bonitos serán los ministerios, muy bonitas serán las congregaciones, pero nosotros somos seguidores de Jesucristo el Señor. Aquí tenemos el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el verso 4, donde dice el Señor: de Cristo, los que por la ley sois justificados, de la gracia caísteis. Ahí está la palabra caísteis. Se escribe así, fíjese bien cómo se escribe. De la gracia, es decir, los que se justifican porque dicen que están guardando la ley, han caído de la gracia. Se cayeron de la gracia de Dios. O sea, se han convertido en unos desgraciados. Están sin la gracia de Dios. Eso a mí me dice que están sin el perdón, están perdidos. O sea, los Gálatas se estaban perdiendo porque ellos se habían vuelto atrás, estaban justificándose por la ley
y la ley no justifica a nadie. Nosotros somos justificados por la muerte de Jesús y la sangre de Jesús, que nos redime de todo pecado. ¿Te das cuenta de la diferencia? Mira, aquí tenemos otra parte más en 1 Timoteo capítulo 3, en el verso 6, donde dice, no un neófito para que no envanecido en la condenación caiga. Fíjate, euteón, así se escribe caiga, euteón. Caiga, euteón. Fíjate bien la forma en la que está escrita la palabra, para que veas tú que hay lo que pasa se ve ligeramente distinto porque está escrita en un distinto modo de tiempo, modo de hablar. Acá estamos en el libro de 1 Corintios capítulo 10, en el verso 12. Dice, así que quien piense estar firme, mire que no caiga. Mira, ¿cómo se escribe caiga? Neón. Es como si fuera neón. ¿Te das cuenta? Muy parecido a lo que leímos hace un rato atrás. Ahora nos vamos al Apocalipsis, capítulo 2, verso 5. Aquí están dos palabras juntas, está caído con otra palabra más junta. Y dice, primero dejaste y recuerda pues de dónde has caído. Aquí está unida caído con has, por eso que tiene una diferencia en la escritura, porque es una palabra compuesta, está compuesta por dos, has y caído, por eso la diferencia. En Apocalipsis 14, en el capítulo 14, verso 8, aquí nuevamente dice, y el mar y la fuente de las aguas, y otro ángel segundo siguió diciendo, cayó, mira cómo se parece a caído, cayó Babilonia la grande, cayó. ¿Te das cuenta que tiene una igualdad? Ahora nos vamos al diccionario, al griego, al diccionario Stronghold. Aquí tenemos la palabra cayó, que difiere mucho de antes. Fíjese usted la palabra aquí, cómo se escribe cayó. Es bastante distinta de cómo la muestra el diccionario Stronghold aquí. Es distinta, ¿se da cuenta? Y aquí se lee pipto, significa cayó. Y significa cayó, cayeron, caer, caer. Que ocurre solo como alterno en ciertos tiempos. Probable a fin, mediante la idea de aligerar, caer, literalmente o figurativamente. Parecer, postrar, frustrar, caer o derrumbar. Acá tengo aquí tengo la palabra caída, que se pronuncia tosis, caída, se escribe de esta forma. Y tosis significa caída, ruina, una caída, estrellamiento, es decir, caída, literal o figurativamente, del alterno, ruina y caída. ¿Se da cuenta? Hay ciertas diferencias, pero significa eso, caer. Así como cayó Satanás del cielo, así como cayó Israel en la incredulidad, hoy Israel es un país, está caído en la incredulidad. Ellos siguen guardando la ley porque no entendieron que la ley duraba hasta Jesucristo. Jesucristo cumplía la ley y por lo tanto se acababa el Antiguo Testamento y comenzaba el Nuevo. Ellos eso no lo entendieron. Y lo van a entender muy pronto cuando comience la gran tribulación. Caído. Por eso que yo no entro en problemas de pelea, de que estos dicen que la salvación se pierde, estos dicen que no se pierde. A mí me da lo mismo que ellos peleen todo lo que quieran. Yo estoy siguiendo a Jesucristo conforme a lo que Él mismo dijo. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura,
ríos de agua viva correrán por el interior de su ser. Y esto habló del Espíritu que iban a recibir aquellos que creyesen en Él. Jesús dijo que es como dice la Escritura, no dice como dice mi pastor, ni tu obispo, ni tu santo no sé qué, no importa. Es como dice la Biblia. Y la Biblia aquí usted ha visto que dice que nosotros podemos caer. Tenemos que tener cuidado de no caer. No estamos hablando de caer en un pecado, porque todos los días caemos en un pecado. Oye, si con un pensamiento ya hemos pecado. Jesús le llamó a nuestros pecados tropiezos. Está hablando ahí de caer de una forma definitiva. Imagínate, Israel cayó en el momento en que Jesús murió en la cruz. Israel cayó. La gran mayoría de los judíos hoy están caídos, se mueren y se van al infierno. No tienen salvación. Excepto los judíos, por supuesto, que se han convertido a Jesucristo. ¿Cuándo ellos van a poder ser restaurados? En el tiempo de la gran tribulación. Ahí se van a convertir a Jesucristo. Ahí ellos van a reconocer que Jesucristo es el Mesías. Pero están caídos. El hecho de estar caído significa estar perdido por Dios. Ahora la salvación, por supuesto que yo no me voy a perder nunca, porque nunca voy a dejar a Jesús. Pero si yo me convierto en un apóstata, porque estaría convirtiéndome en un apóstata porque yo quiero. ¿Te das cuenta? Lucifer cayó porque él quiso. Los ángeles caídos estaban en el cielo, eran salvos. Pero ellos decidieron solitos irse detrás de Satanás. Y por eso que Dios no movió ni siquiera un dedo para salvarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí va la cosa. Caer. ¿Qué es caído en la Biblia? Es bueno recordar, es bueno entender lo que dice la Biblia y cuidarnos de no caer. Que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera.